Buenos días, muy buenos días. Ya es viernes 10 de julio, mes 7 del año 2026, último día de la semana laboral formal, porque lo laboral nunca se detiene. Hay áreas sociales que es imposible detenerla. Y ahí usted tiene, por ejemplo, los servidores del sistema eléctrico no se pueden ir para su casa todos. Los que dan servicio de telefonía no pueden irse todos para su casa. Los que dan servicio de comunicación televisiva o periodística no pueden irse todos para su casa. Ni los guardias se pueden acostar, ni los médicos se pueden retirar, ni las enfermeras tampoco, ni los camilleros tampoco. Ni los bienalistas, ni los policías. Los colmaderos, ya usted sabe. Antes cerraban nada más cuando estaban pasando inventario. Sí. Y así un montón de áreas laborales que no pueden cerrarse. El transporte, la aeronavegabilidad. O sea, pero formalmente digamos que el empleado público llega hasta los viernes en sentido general. Así que la gente anhela el viernes porque además, aunque haya gente que trabaje, baja un poco la presión. Así que el viernes estamos con ustedes en este encuentro, último día de la semana. Paul Pimentel, Roberto Monclús, Ana Daisy Guerrero y un servidor suyo, Graimer Méndez. Le damos la más cordial bienvenida en este día, que tenemos un gran programa para todos ustedes, con cacerolazo incluido. Buenos días, ¿Tú recuerdas? Buenos días. Buenos días. Ustedes recuerdan anteriormente, por ejemplo, los campos, se cerraban los colmados. O sea, al mediodía. Sí, al mediodía. Sí, O sea, todo el mundo. Todo el mundo. Sí, eso era eso era algo religioso. Al mediodía para el almuerzo, para almorzar con los familiares, que era una tradición muy bonita porque realmente eso unificaba a la familia, papá, mamá, los hijos, todos comíamos en la mesa. Pero ya eso hace años que mermó. Ya no vemos a esos. En el caso de los campos, que regularmente era donde se daba mayormente el cierre de, no colmados, porque eso es un nuevo término, las pulperías. Yo iba a aquellas pulperías allá en La Lima específicamente. ¿Ustedes recuerdan, recuerdan el vocablo reposar? Sí, claro. Sí. Entonces yo visitaba una familia en una provincia del este y reposábamos el hambre. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque no había nada que comer Ay, al mediodía. Entonces se acostumbraba, nos tirábamos en el piso a reposar el hambre. Y decía mi tía política, que Dios me la tenga en buen lugar: no se preocupen, Monclús, que vamos a hacer una buena cena. Esa era la esperanza. La esperanza. Pero tú sabes que en esos campos algo era muy... Pero yo fui feliz, muy feliz. Pero tú me visita esa casa era. Sí, me mandaban para el verano escolar. Éramos pobres, pero los niños no entienden de esa diferencia. Los niños viven y ya. Sí. Tú vas con los carritos y juegan. Yo me desayunaba con almendra. Pero bien. Pero y la mata de joven. Bien. La raprillamos, que hasta las hojas no la comemos. La de joven, sí. Bueno. Sigue, Graimer. Paul, diga su necesidad. Paul. No, que yo, escuchando lo de Monclús, señores. No, espérate, Paul. Una madre. No lo de Monclús, mira. Lo de Ana Daisy, lo de Graimer y lo de Monclús. Sí, pasamos más necesidad que el carro de mí. Sí, él no sabe lo que es un friquitaki. No sabe nada. No, friquitaki no. No, gracias a Dios, sí. En mi casa hubo algunas cositas. Pero no lo digas con sí. pena, Paul, porque nosotros no quisiéramos tener que decirlo. Tú puedes decir, yo estaba bien. Sí. Y ese desayuno, tú tenías lonchera, Paul. Sí, Desayuno, comida, cena. ¿Tú sabes lo que yo llevaba tú sabes que los niños, regularmente, el tema de la merienda, que ahora se usa mucho para la escuela. Antes, la merienda mía era, yo me subía a la mata de naranja, tomaba una cuanta naranja y par de guayaba, le entraba en la mochila y esa era la merienda. Y 2 o 3 mangos. Si era temporada de mango, era 4 o 5 mangos. Y uno se desayunaba con esos mangos. O si no, uno se subía a la mata, yo trepaba muchísimo. Gray, me estaba comiendo. Yo tenía la naranja y el gollejo. Ay, Dios mío. Mire, a veces uno piensa, ¿cómo el cerebro se desarrolló? Porque, mire, aquí, todavía, mire,
Señores, agua, pan vacío con agua de azúcar. Yo a la escuela. Créeme, yo sé que tú eres muy formal en tu matutino, pero a nosotros hay que hacernos un reconocimiento de ciudadanos honorables. Usted sabe lo que es desayunarse con un pan con café, con agua de azúcar, con un gollejo de China, o irse seco y sacar y liberar matemáticas. No, eso no. En África no pasa eso. No solo eso. Subir al Santo Cerro con 25 kilómetros, señores, un camino vecinal que era en aquel tiempo, de La Lima al Santo Cerro, por camino vecinal. 25 kilómetros, señores. Miren, a pie. Alejandrina Germán, y la maestra Alejandrina Germán reveló una vez, en una conversación así un poco informal, no sé si fue en medio, yo estaba presente cuando ella lo dijo, no recuerdo el contexto bien. Pero ella caminaba no sé cuántos kilómetros a pie y sin zapatos para ir a la escuela. Wow. Cruzando charcos y humedales y ríos y vaina. Y para los que la gente no lo saben, muchas veces nosotros íbamos a una escuelita con la sillita al hombro. Oye, la silla al hombro, porque en esa escuela no había donde sentarse. Sí. Entonces tú tenías una sillita como de guano, de madera, y usted se la echaba encima y su cuadernito, que fácilmente lo llevaba en una funda. En una funda negra. Entonces eran condiciones, señores, extremadamente difíciles. Extremadamente difíciles. Incluso los que no nos compraban libros, que apenas era el cuaderno, porque había unos niños que llegaban a la escuela que tenían un cuaderno por cada materia. Eso era una cosa hermosa, llegaban todos sus cuadernos, el de naturales, el de sociales, y sus libros, y sus sacapuntas, y su cajita de colores, de lápiz y todo. Y usted apenas con 2 macoticas. Entonces, usted tenía que agarrar el libro del que tenía libro, y en el recreo, no hacer recreo, sino ponerse a copiar la tarea del libro del otro, porque usted no tenía libro. Y o irse para atrás del curso, y en una de esas cosas comenzaba a copiar al lado, mientras copiaba la tarea que la clase estaba dando, usted copiaba la otra, porque usted no tenía libro. Y usted estaba obligado a resolver. Y para que lo sepan, había un lápiz que era como, la borra era un caco grande, y entonces ese lápiz lo partían por la mitad. Al grande de la casa le tocaba el que tenía borra, y al chiquito de la casa le tocaba el que no tenía borra. Entonces iba para la escuela sin borra, entonces tenía que cogerle borra apretar al otro. Y los cuadernos, las mascotas, si estaban muy complicados, también había que partirle en dos. Señores, era una sociedad. No, por la advertencia del compañerito que te dije, tú me vas a gastar mi borra. Tú me vas a gastar mi borra. Tú me vas a gastar mi borra. Señores, era una sociedad. Pero era sana. Era una sociedad. Sí. Pero había mucha precariedad. Y el agua se cargaba, eso sí yo me acuerdo. De la cisterna, sí, ahí mismo, pero tenía yo que cargar mi agua, eso sí. Y la luz, la energía eléctrica cuando va la muchacho más no, de la cisterna. Paul, en los barrios había un tubito que llegaba para todo el barrio, un tubito, entonces se hacía una fila larga de gente con su lata, con su dominó, y hace turno. Y de ahí... Un palo de cobre y varios galones. Para que sepa. Entonces, esto era una sociedad, señores, esto era una aldea. Por eso, cuando Leonel Fernández llega al poder en el 96, la transformación y la revolución de la modernidad y la reforma y modernización del Estado, los profesores de este país, mírenlo ahí, ese era el cuadernito de nosotros. El petete. Que tenía una hojita de pacotilla, y si usted aplomaba mucho el lápiz, rompía el papel. Sí. Eso era una porquería de cuaderno, pero ese era el nuestro. Entonces, ahora busquen a Coquito. Cuando Leonel Fernández llega al poder en el 96, los profesores vivían en la miseria. En la miseria literal. Eran tan pobres como a los padres de los pobres que le daban clase. Apenas para vivir y para comer. Yo les quiero decir, en este introito informal que hemos hecho, que cuando éramos estudiantes en la UAS, porque no podíamos estudiar en otra, la UAS o nada, los profesores de la UAS, antes de que llegara el presidente Fernández, porque coinciden en el trayecto la gestión de Roberto Santana, 93-96, con la llegada al poder en el 96 de Leonel Fernández. Los profesores de la UAS salían del aula con
con el borrador sacudido en la esquina del curso, para quitarle la tiza, lo envolvían como en un paño, y su cuaderno o un bultico donde tenía la cosa que hacía básica, y se subía en la guagua o natrate, igual que los estudiantes agarrados de un tubo, lleno de tiza. Los profesores de la UAS, así es. El que tenía un carro en la UAS era un dios. Así es. Entonces, señores, llega el PLD en el 96, estamos hablando ya de sociología, y cambia esta sociedad. Cambia esta sociedad. Pero esto era una aldea, como dirían un antiguo vocablo que ya desapareció. Esto era un villorrio de casucheras. Sí. Esto era una cosa. Entonces este país se transformó, señores. Del 96 aquí, que son exactamente 30 años, justamente 30 años, ¿verdad? Del 96 aquí, en 30 años, este país dio un salto económico, social, de desarrollo. Y aunque hoy tenemos críticas a nuestro sistema político y contradicciones de carácter social y de seguridad social con nuestros empresarios y con nuestros gremios y nuestros sindicalistas y frente de masa, como se le decía antes, y los medios de comunicación, hemos hecho grande este país entre todos. Nosotros, dice una frase, que el pez solo sabe que vive bajo el agua cuando lo sacan de ella. Entonces, como nosotros estamos en esta misma sociedad, a veces se nos olvida, y qué bueno que sea la criticidad elemento esencial para poder seguir echando adelante. Pero en 30 años, señores, nosotros hemos transformado este país. Claro. Y ahora tableta y todo. Tú sabes que es importante que nosotros estemos tratando este tema de esas vivencias que nosotros tuvimos en aquel tiempo y la carencia, pero se vivía en paz, había una armonía. Los niños, señores, jugaban como niños. Ahora ha habido una descomposición, se ha desvirtuado lo que es la niñez. ¿Y saben por qué lo digo? Bueno, porque vemos las madres que le ponen hasta pintalabio a una niña pequeñita, vemos que le ponen un top, una faldita corta, unos pantaloncitos ajustaditos, como cual si fueran unas mujeres. Así están vistiendo la mayoría de las madres a sus hijas. Y los niños, en lugar de estar tal vez pero eso es compartiendo, en los barrios, básicamente. En la clase media no hacen eso. Regularmente. En los barrios es producto de la ignorancia, de la falta de educación, precisamente. Precisamente, de la falta de educación. Cómo han venido cambiando los tiempos, pero en la clase media y en la clase alta, ¿qué ha pasado? Bueno, que le otorgamos herramientas tecnológicas a nuestros hijos y muchas veces nos olvidamos de que los niños existen, porque tienen el iPhone y ustedes ven que los niños muchas veces se crean adictos a esas herramientas. No hay el espacio especial para compartir mamá, papá y los hijos. No hay ese momento por razones laborales, por razones de compromisos que se asumen. Son escasos esos encuentros que ustedes ven de familia que están con sus niños. Y yo creo que esto tiene que invitarnos a nosotros a reflexionar sobre el tiempo que debemos darle a la familia, sobre qué están haciendo nuestros hijos, con quiénes se están juntando. Pero es otro tema. Sí, pero que tiene que ver porque antes... El tema es la sociedad que hemos librado de pobreza extrema y la evolución, yo entiendo, pero el desarrollo trae esas mismas situaciones. Tú sabes una cosa que yo, escuchándote hablar de los maestros de la UAS, yo le comentaba ayer precisamente a Roberto Monclús. Roberto, un día yo llegué a mi casa y me dolían los brazos. Yo no entendía por qué me dolían tantos los brazos. Entonces ese día me fui, al día siguiente me fui a la universidad. Se había ido la guagua y solamente quedaba una que cruzaba a 10 de la noche. Hay guaguas que son estudiantiles, de esas se habían ido todas, y había una que pasaba por la Independencia, yo iba a la Jacobo. Entonces en ese momento voy corriendo, me monto en mi guagua, pero ¿qué pasa? La guagua estaba repleta. Estaban los estudiantes y los maestros, como tú decías, parecían como racimos de cocos, montados en la guagua, en la puerta. Un detalle que Paul no lo vivió.
que usted sepa. Oye, no, te voy a decir esta, a propósito de ese detalle que dice Ana Daisy. Sí. Llegar a una parada de carro era un desafío tan grande que usted no podía respetar que fuera mujer o fuera hombre. No. Usted tenía que arrancarlo de la puerta y meterse usted en el carro. Claro. Y la guagua iba de una condición tal, colgado hacia afuera, que la guagua iba de medio lado, que ante cualquier situación se iba a virar la guagua. No había transporte colectivo. Sí. No lo había. Eso era una cosa terrible. No, pero es que esto era una sociedad, señores. Ajá. Todavía lo es. Mire, vamos con la portada. Algo la portada. Tú lo comentas ahora, Paula. Está bien. Bueno, vamos a ver qué nos trae la portada de Su Mundo Digital para que usted se mantenga informado de todos esos acontecimientos que han estado ocurriendo durante toda la noche, el día. Vamos a verlos, vamos inmediatamente en las nacionales. La llegada de turistas a República Dominicana desde Puerto Rico crece un 7.7% en primer semestre de 2026. En el ámbito político, Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática exigen transformación de la Policía Nacional. Y en el entretenimiento muere a los 75 años la cantante Bonnie Tyler, la voz arenosa que reinó, seguro que era una voz arenosa que reinó en los 80. Bueno, de los cacerolazos a la Plaza de la Bandera, continúan las manifestaciones en la Plaza de la Bandera por distintas reivindicaciones a nivel nacional. En otro orden, en las globales, embajador de los Estados Unidos ante la ONU asegura que Haití avanza gracias al despliegue de fuerzas contra las pandillas. Luis Abinader desarrollará inauguraciones de obras educativas, deportivas y turísticas en Samaná este fin de semana. Continuamos con más de los titulares que nos trae Su Mundo Digital. Paul, en salud. Así mismo es. La DIDA pide al Tribunal Superior Administrativo imponer multas de hasta 5 millones de pesos diarios a clínicas que suspendan servicios y afiliados de Primera ARS y Futuro ARS. En Economía Aduanas recaudó 129.236 millones en el primer semestre de 2026, un incremento del 26% y 3.290 millones más que el año anterior. Se repite la historia, Francia elimina a Marruecos y avanza a su tercera semifinal consecutiva en un mundial. La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ha subido 3.889, mientras que la de heridos se mantiene en 16.740, según el nuevo balance oficial, cuando se cumplen 2 semanas de la tragedia de este doble terremoto, y a pesar de que habían, señores, más de 45.000 desaparecidos. Estas y otras informaciones, pues ustedes pueden ampliarlas solamente accediendo a www.sumundodigital.com. Ahí ustedes podrán nutrirse de todas estas informaciones y, por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Su Mundo Digital y a través de Su Mundo TV. Todo este contenido maravilloso que transmite pues esta parrilla programática de Multimedia Su Mundo, ustedes podrán desglosarlo y degustarlo, ¿verdad? Para seguir pues ampliando ese conocimiento de cada uno de ustedes. Su Mundo FM, por supuesto, nuestra emisora digital. Bueno, a propósito, solo decir esto para que lo diga claro, Paul. Sí, claro. A propósito de la declaración ayer aquí del presidente de la Andeclip, y que ha creado todo un movimiento que generó la respuesta de Elías Báez, quien es el director de la DIDA. Acabo de conversar con él. En unos minutos estaremos conversando con Elías Báez, el director de la DIDA, que le está dando respuesta a las declaraciones de Andeclip. Dicho esto, Paul. Así mismo es, el director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados DIDA, así es, de la Seguridad Social. Un llamado en torno a lo que estábamos hablando de la sociedad, de la educación, un llamado al Ministerio de Educación de que los libros antes, compañeros, de eso sí me acuerdo, nosotros tenemos una familia bastante grande en San Cristóbal y heredábamos los libros, eso sí yo me acuerdo.
O sea, los libros venían, lo que era Susaeta y Dicesa, que luego se cambió a Santillana y han ido modificándolo todos los años. Los primos más grandes lo dejaban generación tras generación, luego a mi hermana, luego a mí, luego yo a mi hermano que le llevo 4 años, y eso daba una cierta facilidad. También recuerdo que el transporte público era un gran reto, a veces había que ir a la Duarte a comprar las cosas, en el fervor de las cosas, no estaban estas grandes plazas comerciales. Y otro recuerdo que tengo es que a veces cerca de la Sirena de la avenida Mella, ahí venden libros usados en muy buen estado, y a veces íbamos con mi madre a intercambiar los libros. O sea, que son experiencias que van enriqueciendo y aprendiendo. En torno al transporte público, aunque ustedes no lo crean y digan que yo soy popi. No hemos dicho eso. Porque no se te ve casi. No, todavía no se le nota tampoco. Especulamos nosotros. Pero el transporte público es un gran reto. Yo salí a las 10 de la noche de la Universidad Católica junto a Wilvania Mañaná, mi comadre, hija del periodista Víctor Mañaná, y teníamos que ir a una parada que quedaba en la Bolívar, en la Onza, porque por ahí no había transporte público común que bajara hacia la Independencia. Nosotros vivíamos siempre en la Independencia, y ahí esa Onza siempre estaba timbí. Eso se gozaba, hacíamos cuentos. Mira ahí. Así casi iba la Onza, y siempre de pie. Mira esa, Paul, mira, esa, y esa está suave. Sí. Esa no es la peor, esa está, ahí caben 10 más. Sí. Mira, yo te decía, era una arriba de otra. Paul, ¿tú te llegaste a montar en eso? Sí, claro. Porque que mi padre no siempre me podía ver. Mira, mi papá es periodista, mi mamá doctora, siempre tenían 2 y 3 trabajos. Ahora, era uno que tenía que moverse. Yo te voy a hacer una pregunta. En transporte público. Oye, tú te has montado en el palo de la cotorra. ¿Cómo en el palo de la cotorra? No, eso no es que tú no eres de ahí. Tú no eres de ahí. La guagua la conozco, pero el término no. Sí, el palo de la cotorra. El palito que está afuera. No, eso era una vaina extra que sacaba. Eso era un espacio improvisado cerca del motor, de la transmisión. Que sentaba la gente detrás del sillón. Del sillón principal. Y eso era un vapor. Sí. Señores, mire, hemos superado esto, señores. Esto no tiene nada. Yo te decía, hay grandes retos. Yo te decía que a mí me tocó una vez montarme así y yo no entendía el dolor de los brazos, y después dije, en una me monto en la guagua al día siguiente, y entonces el chofer frena y hago yo así, ya que tengo la oportunidad de montarme, a dejar el tubo, y me volteo. Viene otra vez y frena, y cojo para este lado. Y ahí fue que entendí el por qué me dolían los brazos cada vez que yo llegaba a mi casa. A la mano de la mano y todo, y la cartera. Aunque no lo crean, estamos trabajando para todos ustedes. Así es. Bueno, lo que está ahí sabe. Hoy tenemos sus vivencias. Claro. Hoy tenemos un invitado desde Valencia. Vamos a conversar con Becker Márquez Bautista, dominicano, residente en esa importante región autónoma de España, Valencia, escritor y un gran dominicano que ha migrado a esa nación y ha escrito una obra, Susurros al Cerebro, una obra que vamos a conversar con él de qué se trata, y además, a propósito, pues conversamos sobre cómo está esa migración dominicana hacia allá y cuál es la experiencia de esta obra literaria, Susurros al Cerebro. Y en unos minutos vamos a conversar también con el exdiputado Elías Báez, director de la DIDA, sobre estas declaraciones y esta postura que tiene las clínicas privadas sobre lo que consideramos todos que es un abuso de las ARS. Uno paga un seguro para nada, un seguro de porquería, un seguro de la M. Usted sabe que usted pasase el año entero pagando seguro para que el día que lo necesite no le cubra ni la mitad, ni un cuarto de los medicamentos, y se lo rechazan. Y usted se va a hacer una intervención y tiene que salir a buscar cuarto, porque usted paga un seguro que el Estado no le representa, no le cubre, no le hace nada. En un estado de indefensión estamos los ciudadanos pagando un seguro, y las empresas que tienen seguro a sus empleados que pagan un porcentaje importante y nosotros otro porcentaje importante. Y a la hora de ir al médico usted no tiene cobertura. Y estos oligarcas del sistema financiero, bancario y de ARS en penthouse con helipuerto encima del techo y yate en la marina.
helicópteros y yates y vehículos de lujo y mansiones que la marquesina es una residencia de retiro de cualquier otra gente normal, con los cuartos del ciudadano. En este momento, en este país, estamos a punto de que cualquier cosa pueda pasar. Porque yo me pongo a veces en el lugar de las clínicas, porque las clínicas son inversiones, que eso sí es verdad que hacen algo específico, y los médicos hacen algo específico, y el cirujano hace algo específico, y la enfermera hace algo específico. Es más, hasta la recepcionista que le toma los datos en la recepción, claro, ahí para ingresarlo, hace algo específico. Y el trabajador hace algo específico porque trabaja para pagar un seguro. Y el empresario que le dé el trabajo o el Estado que le dé el empleo hace algo específico, produce algo. Pero ¿qué carajo hacen la ARS? Dígame, explíqueme algo. Tener unos técnicos que reciben la data y acumulan los millones, y con eso, y administrando esa data, son multimega millonarios. Pero si usted llega con una emergencia a la clínica, ya usted sabe lo que le puede pasar. Entonces, este tema en algún momento vamos a tener que revisarlo. Vamos a tener que revisarlo en sentidos generales. Es un abuso lo que se está cometiendo. Entonces, vamos a conversar con Elías Báez en unos minutos para que nos diga qué es lo que está planteando la autoridad frente a las clínicas privadas, pero también frente a la ARS. Ahí está Elías Báez. Con él vamos a conversar en breve. Los cacerolazos, compañeros. Bueno, es un retorno. Hay Carol Pérez al final de la jornada también para ver cómo va el tema de Colombia. Es una reedición, decíamos ayer, de lo que ocurrió durante el segundo mandato de Danilo Medina. O sea, para entonces fue una novedad de la República Dominicana. Alguien bien temprano en la mañana me recordaba que una vecina de San Carlos había posteado en su Facebook, creo que es la red que más usa, pues una reacción, una explicación que el presidente Luis Abinader dio para entonces, siendo un aspirante a la presidencia de la República, aquel cóctel social. Un concierto bello, decía. Es como una sinfonía. Ya se ha viralizado, ¿no? Esta expresión o estas expresiones del presidente Luis Abinader. Pero ayer, en la víspera de la jornada cívica social de ayer, el segundo día de los cacerolazos se extendieron y el estruendo o el sonido pues inundó sectores céntricos del polígono central, era que quería decir como Bellavista, Piantini, Evaristo Morales, urbanización Los Maestros, se extendió hasta el farallón del polígono central, que es la Cayetano Hermosén, los sectores de la Avenida Independencia, y leí un titular de nuestro portal, de nuestro periódico digital, que decía, y hasta en Sabana Perdida. O sea, porque parecería que los cacerolazos se escenifican en la clase media y clase alta. Pero me llamó poderosamente la atención, y no es una novedad, pero sí me llamó la atención que en el club Naco, que queda en el sector Naco, creo que es el segundo sector de clase media que se construyó con ese propósito. Recuerden Gascue, Naco, Arroyo Hondo. Sectores planificados. Planificados. Ahora de clase alta. Sí, los urbanistas saben y los sociólogos como Grimer saben lo que yo le estoy explicando, porque teníamos las ciudades intramuros, teníamos sectores como Santa Bárbara, San Carlos, que es el asentamiento humano de mayor longevidad, con un debate que si San Antón fue primero o no. Ahí están los libros de historia. Entonces teníamos a Ciudad Nueva, pero ver que la clase media está reaccionando, pero además la convocatoria de Melimel, del Piro, frente al Tribunal Constitucional, eso no pudo quedarle mejor, porque ahí es que se va a, como dice Grimer, a moler, a batir el azúcar, ¿verdad? El almíbar es en el Tribunal Constitucional. Pero un punto resaltable, favorable para el gobierno, es que su mayoría mecánica en el Congreso Nacional está en disposición
de revisar esta semana, antes de que termine la presente legislatura, que creo que es el 19 de este mes, están en el 28, perdón, de este mes están en disposición de revisar esos artículos que chocan con la constitucionalidad o la justicia constitucional en la República Dominicana, y eso es saludable. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿se van a mantener los cacerolazos hasta el 28? Es una señal. La reacción de los dirigentes del PRM y o funcionarios a mí me parece la más diplomática que se pueda, dije reacción, ¿verdad? Sí, sí, singular, claro. Es la más diplomática, que es que no están descalificando ese movimiento, porque hay de ustedes si lo descalifican. ¿Qué me enseñó mi profesor Leonel Fernández? Me dijo un día, profesor, a esos movimientos sociales hay que ponerle atención. O tú lo detienes con habilidades políticas, con acciones gubernamentales, o tú no sabes dónde van a parar. Bueno, es cierto, Roberto, estuvimos viendo a cantidades de personas, ese es el sentir de los dominicanos, y sobre todo con el tema que tiene que ver con el código penal. Pero es importante reconocer la receptividad que ha tenido el gobierno dominicano de escuchar y de ser permisivos, porque es un derecho que le asiste a cada uno de los ciudadanos de protestar ante cualquier situación que pudiera estar aquejando, afectando al país, a los intereses, ¿verdad?, de cantidades de personas y sobre todo de lo que viven en lugares vulnerables, de diversos estratos sociales que también están siendo impactados. Ver las declaraciones del mismo Alfredo Pacheco, donde decía, sí, tenemos un tiempo para hacer revisión. Eso es importante. Se le ha permitido que ese derecho, esa libertad que tiene uno, que está establecido en la Constitución, ese derecho a la protesta. Y yo creo que ahí veíamos cantidades de influencers que hicieron actos de presencia, se sumaron otras personalidades, tanto del ámbito artístico, empresarial, ¿verdad? Con su más legítimo derecho de lo que tiene que ver con este tipo de reivindicaciones que están demandando en la sociedad. Así que veo una buena receptividad por parte del superior gobierno en ese sentido. Bueno, tenemos en línea al padre Rogelio, que estuvo presente precisamente en el día de ayer, y es un hombre que ha estado siempre en la misma postura. Está hecho de un solo bloque, el padre Rogelio. Buenos días, padre. Sí, buenos días, ¿estamos en su mundo? No, estamos en su mundo, en el matutino. Estamos en el matutino, padre. Usted es parte de esta casa. Claro que usted sí. Y otro conspirador que se llama Marino. Oiga el nombre. Padre, qué bueno conversar con usted. Le tenemos siempre mucho respeto por su coherencia en su evangelio, en lo que se llama su ministerio. Su ministerio es la palabra correcta. Gracias, Monclús. Este tema, usted estuvo ayer en la Plaza de la Bandera, padre, con relación a los reclamos. ¿Cuál es, dentro de las necesidades sociales que hay, cuál es la que usted está reivindicando ayer en la Plaza de la Bandera? Una sola. Que no hagan cosas para la gente, para el pueblo, sino que escuchen al pueblo. La Cámara de Diputados, los diputados, los senadores, el nuevo presidente, fueron electos por el pueblo. Y la problemática es que están tomando decisiones de arriba unilaterales, institucionales. Entonces, frente a esta situación, no han escuchado al pueblo. Y cuando quieren entonces el agua del pueblo, es que abren supuestas ventanas que no son creíbles en esta tampoco, para que el pueblo participe, pero le han negado toda participación en la red de su presencia en el Estado. Entonces, como elemento, digamos así, falso y mentiroso, quieren venir ahora a elevar una cuestión de participación. Y después, lo segundo que estamos viendo y diciendo hacer, una cosa sencilla. La República, cuando se fundó no en 3 poderes, sino en 4 poderes. Y el cuarto poder para Duarte, el poder municipal, el poder de la gente, es el poder fundamental.
Y eso es lo que estamos pidiendo, precisamente que se retome esos elementos donde no se hagan cosas para la gente, sino cosas por la gente, y crear canales de participación de lo real y protagónico de la gente y del pueblo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son los siguientes pasos, padre, con relación, porque esto al parecer es el inicio de un movimiento que se puede expandir? ¿Ustedes en algún momento creen que pueden ser recibidos por las autoridades? No es, o sea, de que se busca aquí y se va a expandir, porque la cuestión que se está viviendo en el país no es solamente, por ejemplo, de Santo Domingo. Lo de Santo Domingo, la plaza de los pueblos, ustedes pueden ver, en el parque de Salcedo, ayer se reunió también la juventud, y con un elemento bien, pero bien interesante. Yo como sociólogo, ayer me dediqué a caminar y a ver, yo miro la realidad. La mayor parte de los que estaban ahí eran jóvenes, muy jóvenes. Entonces deben ser acompañados. No para decirle ellos lo que hay que hacer, pero sí, en este caso, estar ahí. Esto se va a entender. No solamente se va a entender. Y nunca se trata de diálogo, porque el diálogo es con nosotros, pero un diálogo que sea real. No un diálogo que sea amañado, no un diálogo ya con, en este caso, con respuestas prefabricadas y con cuestiones, en este caso, pues, de carácter impositivo, que es lo que han hecho hasta este momento. Padre Roberto Monclús, afecto y cariño. Entonces, hermano, te quiero. Entonces, es lo mismo de este lado. Yo lo sé. Pero hay una buena actitud en el Congreso de revisar los artículos del nuevo Código Penal y entonces, y eso puede bajarle presión al gobierno. Ahora, me resulta interesante el hecho de que el principio de Duarte del cuarto poder sea el municipal. ¿Usted está planteando una revisión de la ley 176? No, yo lo que estoy planteando es que, ok, ahora cuando tienen el agua al cuello, es que abren las posibilidades de diálogo. Entonces, eso crea suspicacia. Y crea, en este caso, un sentido de que yo puedo participar, por el cual no me van a tomar en cuenta incluso hasta mi propia participación. Y por eso que esto puede extender mucho. Porque no hay credibilidad en las autoridades. Y nos han engañado tanto, han dicho tantas mentiras. Y han venido con tantos cuentos, con tantas ilusiones, que la gente de este caso, que el pueblo tiene suspicacia de lo que están presentando los magistrados, que sea una artimaña para salir, en este caso, con aquellos que salen siempre. Padre, además del Código Penal, Paul Pimentel de este lado, un placer de escucharle. Además de esto del Código Penal, había otras reivindicaciones que estaban ahí frente al Tribunal Constitucional, todo este movimiento de jóvenes. No, claro, no son del Código Penal. Otro caso, la cuestión de la reforma que la sacan, la reforma policial que la sacan ahora también. Y los demás temas, en este caso, que están ahí pendientes de que se abran canales y vías de participación. Yo uso dos palabras que son fundamentales. Es que sean reales, canales de participación reales, y que el protagonismo, en este caso, pues precisamente, es donde tiene que estar. Por lo tanto, unos canales de participación real y protagónica por la gente, que escuchen al pueblo, pero escuchar al pueblo no para después hacer lo que ellos quieren y seguir haciendo lo que la ciudad no puede ser. Padre, ¿cuándo será el encuentro con los funcionarios para debatir este tema? El pueblo no se niega, los organizadores no, nadie está negado a, en este caso, pues, a hablar y a conversar. Pero cuando tú, en este caso, yo no estoy de acuerdo, cuando tú te encuentras, por ejemplo, con un partido que sale con cosas de estas, realmente, tú dices, aquí hay una predisposición que la justifica. Padre, anteriormente los movimientos sociales buscaron en el clérigo
pues un candidato a la presidencia. Recuerda el caso, el padre Toño, ¿no? De cara al 28 y mirando el escenario de agitación social, de movilidad, social, ¿usted cree que la iglesia pudiera aportar pues una figura importante para alcanzar la presidencia de la República? Bueno, tú planteas una cosa y comienza con un término. Buscaban un candidato, pero que no sea candidato. No es un candidato con un candidato. Por lo tanto, yo creo que el papel de nosotros, yo como iglesia, yo como obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, la Iglesia Nacionalista, no es mi función. Ahora bien, yo voy a estar donde la gente me pida que esté. Si yo sirvo para cargar agua, yo voy a cargar agua. Si yo sirvo para tirar piedra, yo voy a tirar piedra. Si yo sirvo para estar en la calle, yo voy a estar en la calle. Pero eso lo decide el pueblo. Pero el pueblo participando en la calle. Y si es una iglesia, tanto la católica como la evangélica, que se ponga eso, está totalmente desfasado. Ahora que el pueblo, se escucha, y el pueblo pide ese tipo de cosas, pero con unas herramientas adecuadas. No tampoco aprenda fulanito para experiencia. Tenemos, en este caso, ponte el caso, mi hermano, el padre Toño, que asumió una posición que fue necesaria, pero el pueblo había pedido por él. No, entonces todo es. O sea, hay que ser muy celoso, y yo estoy claro en eso. Yo lo que hago es que acompaño el proceso. Okay. Y que estoy lo que el pueblo caiga, yo caigo también, pero el pueblo que me quiera a mí con mi condición. Mi condición de sacerdote, un sacerdote del pueblo que acompañe el pueblo. No lo voy a perder nunca. Muchas gracias, Padre Rogelio, por esta conversación temprano en la mañana sobre este tema que se está movilizando la sociedad alrededor de demandas, y que usted siempre ha estado del lado de las demandas justas de la sociedad. Gracias, Padre. Gracias a ustedes y que sigan en su mundo. Gracias. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Al retorno estaremos conversando con Elías Báez, director ejecutivo de la DIDA, el organismo que regula el tema de la seguridad social y los servicios de la salud en el sector privado. Vamos a la pausa. Bueno, continuando con esta entrega de este viernes, tremenda conversación con Baker Márquez Bautista, sociólogo, evidentemente. Sí, un estudioso. Me motivó a buscar su obra, realmente, lo voy a leer. Yo la espero aquí. Muy bien, mire, señores, aquí estuvimos en estos días el ministro de Justicia, don Antoliano Peralta, que en la reforma en la creación de ese ministerio quedó bajo la estructura, la nomenclatura administrativa del Ministerio de Justicia, lo que es la Dirección de Prisiones, que sale del Ministerio Público, de la Procuraduría, aunque en el interior tiene autonomía administrativa y presupuestaria. Y él dijo que no se iba a detener, que se iba a avanzar en lo que es el tema de el tema de las parras. El tema de las parras, se continuó el traslado de 400 privados de libertad más, porque el segundo cuadrante está listo, entonces se van a trasladar el restante equipo personal privado de libertad, tanto preventivo como con sentencia definitiva, que están en La Victoria. Y por eso era que ustedes vean esos movimientos sociales y esa construcción de un relato de repulsa a la terminación de las parras, porque querían evitar finalmente tener que ir a un centro bajo control total y absoluta de las autoridades, y no el negocio y la corrupción que hay en La Victoria y violación de derechos humanos. Entonces, en esa dinámica, en el día de ayer, tanto el ministro de la Vivienda, Ito Bisonó, como el director de la Dirección General de Prisiones y Correccionales, Roberto Santana, pues fueron a Barahona a dar inicio a los trabajos de lo que será la construcción de la cárcel Centro de Corrección de Barahona en el día de ayer. Los terrenos siempre son del Estado, eso es una de las exigencias que tiene el doctor Roberto Santana. Nunca hay negocio de por medio, siempre tiene que ser terreno del Estado. Vamos a ver ese corte de Roberto.
el que le dé tranquilidad a toda esta comunidad, porque sabe cuidar a las personas que van a estar aquí, sean delincuentes o no, porque los delincuentes no son condenados, por lo tanto usted no puede decir que son delincuentes. Pero hay personas que cometen delitos y hay personas que son peligrosas. ¿Quién tiene que cuidarlo para que esa persona peligrosa no le haga la vida imposible a Canoa, a La Bombita, Palo Alto, a Quimelle y Barahona? El personal que ustedes manden aquí. Si mandan... Bueno, evidentemente se metió un brizón ahí, que un micrófono sensible, esos micrófonos son sensibles, se metió un brizón que afectó ahí escuchar nítidamente el mensaje, pero es importante acelerar el proceso de construcción y terminación y equipamiento y la contratación. Hay que decir que la construcción de cárceles, que tendrá cada provincia su cárcel particular y que en cada cárcel estarán los de Barahona, tienen que estar en la cárcel de Barahona. Un preso, una persona de Barahona no tiene por qué estar en Higüey preso, porque se desconecta de su familia y de su comunidad. Y cuando se regenere esa persona, es a la misma comunidad que va a volver. Si se desconecta, pues hay un tema ahí de inadaptabilidad. Entonces, eso genera empleo, la construcción genera empleo, genera contratación de personal, plomero, ingeniero, arquitecto, electricista, ebanista, y todo lo que se construye dentro de una infraestructura como esa. Cocina, cocinero, bueno, de todo eso. Así que felicitamos, por supuesto, a ese equipo que acompaña a Roberto Santana y al equipo del MIBEC que hace la construcción, representado por Ito Bisonó y su equipo. Vi muy positivo, compañeros, que simultáneamente estaba este evento en Barahona, se estaban trasladando más de 400 reclusos de la cárcel de La Victoria, y de verdad que en un proceso totalmente coordinado para llevarlo a Las Parras. La transformación ha sido bastante positiva en el sistema carcelario nacional, y ya quedarían muy pocos reclusos porque quedaban en promedio 2.000, si llevamos 400 más y todo bien organizado, vimos un protocolo muy bien establecido. De verdad que esto es muy positivo para la regeneración y la reforma del sistema carcelario de la República Dominicana. ¿Usted tenía un tema, Pablo? Ah, bueno, ya puedo pasar a este tema. No, mañana. Sí. Ah, bueno, mañana es sábado, dígalo. Sí, mañana no se puede. Señor, algo muy importante, que no sabía si mi amigo me quería decir algo. Con esa risita. Sí. No, hombre, te quiero escuchar. Dale, sí, claro. Voy a hablar de la ley del DNI. Exactamente. Vi bastante positivo. El Senado de la República va a conocer hoy la ley de reforma policial. Sorprendentemente, esta ley estaba prácticamente dormida en el Senado de la República. Fue introducida el pasado 8 de diciembre y 7 meses después estaba totalmente dormida hasta que pasa lo de Herrera, que lamentablemente un agente policial ultimó a un joven de esa comunidad a quemarropa, y se pudo visualizar todo gracias a que un detenido estaba grabando todo. Resulta que esta nueva ley establece protocolos muy específicos y sanciones económicas para todo lo que es la requisa y los patrullajes policiales y operativos, tanto diurnos como nocturnos. Pone límites a las requisas y cámaras obligatorias. Los agentes tendrán que tener cámaras obligatorias, y de lo contrario tendrán una sanción económica de descuento de 15 a 60 días de salario, lo cual es bastante importante. También se habla del uso de herramientas magnéticas, radiológicas, electrónicas, como detectores de metales, así como el apoyo de unidades caninas adiestradas en algunos de los casos. Se especifica de que hay una misión preventiva, que la policía debe de usar solamente la fuerza cuando se requiera, y debe de ser proporcional a la fuerza que quiera ejercer la persona que está siendo requisada o detenida. El proyecto también tendrán obligación de realizar inspecciones siempre, como dije, con la cámara corporal. En el día, compañeros, las inspecciones serían... En el día las inspecciones serían siempre supervisadas por un supervisor de la zona. Sin embargo, en la noche tienen que ser informadas y tienen que ser totalmente documentadas. Este patrullaje que hay de que sorpresa y que se meten en los callejones y en las esquinas a requisar todo el mundo, todo eso tiene que ir a una base de datos de la policía para que no hagan estas requisas sorpresas, que muchas veces son para macutear y para extorsionar a las personas. Con este
protocolo lo que se busca es tratar de evitar este tipo de cosas. Si se dan cuenta, en el caso de Herrera no había una cámara, la cámara corporal de ellos nunca apareció, y si este joven no graba, lamentablemente hubiese sido. También en esta nueva ley, en la reforma, que como les dije, estaba dormida hace 7 meses y se despertó ahora con este caso y esta repulsa social, también algo que me gustó, que se eliminó por agentes patrulleros el caso de rasos. Ya no va a haber rasos, sencillamente van a haber agentes patrulleros, se quitó este renglón. Pero eso es como metodológico. ¿Qué tiene que ver que se le diga raso o se le diga...? Sí, es como parte de todo lo que es el adesentamiento y la transformación. Eso es de la ley 590-16 de reforma de la Policía Nacional. Algo importante es el tema de ya por último, compañeros, el tema de la supervisión. Los mandos siempre deberán verificar el personal que cuente con todo el equipamiento y que debe de estar todo vigilado y reformado. Aquí de verdad que ellos agarran una propuesta que no le va a gustar a los comandantes policiales. Y no usar estereotipos de que perfiles sospechosos, nada de esto. Sino, y algo importante, lo del toque físico. Ellos dicen que se debe de requisar, siempre respetando todos los derechos humanos, y que si se va a requisar a un hombre debe de ser alguien del mismo sexo, y si es una mujer, alguien del mismo sexo, porque como vimos en el caso de Herrera, te tocan los genitales, le sacaron al muchacho del bolsillo una llave, o sea, fue algo brusco, violento y violentando, valga la redundancia, todos los derechos fundamentales. Ahí no es que está más la violencia. Óyeme, Paul, ahí no es que está la sustancia de esa reforma. Eso es lo cosmetológico, eso es un mensaje para la población no instruida. Eso es cosmetológico, la mayoría de esas cosas. Sí, pero la sustancia, no, sí, esa parte sí, la cámara sí, pero después... Y sanción salarial, otra cosa... pero déjame terminar esta idea. Sí, claro. Mira, muchas de estas cosas, la acelerar la aprobación de urgencia pasada las 12 de la noche, adolece de un tema esencial, y es la prisa por atajar la ira y la repulsa pública. Y cuando las cosas se hacen así, se hacen mal, porque no se va a la sustancia de lo fundamental, es calmar la ira. Entonces ahí no es que está el problema. Te dan un elemento que la gente está reclamando y luego te aderezan de tonterías que no resuelven el problema. Entonces, donde está la raíz del problema de la reforma policial es que la policía no se puede reformar a sí misma porque está podrida, y si tú desde dentro podrido quieres reformarte tú mismo, tú no puedes. Es como el que está metido en un vicio, difícilmente pueda salir solo, tiene que ser acompañado. Entonces, esta no le va a gustar a los comandantes policiales. En cada destacamento tiene que estar instalado el sistema de cámara de seguridad, incluyendo el del comandante policial. Debe tener una cámara de vigilancia adentro, hay que enfoque todo el tiempo que él está ahí sentado y con quién se reúne ahí. Y eso es que va a comenzar, parte de lo que va a comenzar, a desmontar el proceso que hemos denominado el eslabón maldito, porque el comandante se alía a los delincuentes del barrio y del sector, y todo el que está en negocio turbio, como el chipeo, que es estafa vía tecnológica, y el tema del narcotráfico, y el tema de otros negocios de trata de personas y todo tipo de cosas, es con los comandantes policiales que hacen el negocio. Entonces tú le vas a poner la cámara corporal como debe ser, y es correcto que se le ponga a cada patrullero su cámara corporal, porque cuando él aborde a un agente, si lo aborda mal, está grabado. Y si hace un acto delictivo, en la cámara de policía, los carros de policía de otras sociedades más o menos organizadas tienen cámara interior en el vehículo y graba todo lo que ahí se hace. Mientras no incorporemos la vigilancia a cada uno, fíjense que en las películas está el policía bueno y el policía malo. Cuando tienen capacidad de detectives, que está casi en retiro, el que está entrando en la policía, y es una realidad de la policía norteamericana, quiere cometer actos. ¿Y qué dice el relato cuando están contando la historia en esas películas hollywoodenses? Dice, no, espérate, que yo voy para retiro ya.
No. Está mi pensión de por medio. Porque el policía va acumulando una serie de beneficios por comportamiento, por buenas actuaciones, por ética, por moralidad, por ser un sujeto correcto. Y entonces cuida su retiro. Entonces, todo lo demás que usted ve que están ahí, de que cambio de uniforme, color y pendejada, todo eso es pendejada. Lo de grabar es fundamental, gracias. Todo eso es pendejada. Sí. Entonces, la sustancia de esa reforma está en vigilar a los comandantes. Y en la educación. Los comandantes, la formación, los beneficios, todo eso. Pero si no vigilan los comandantes, que son los que dan las instrucciones y son los que se llevan el viaje de cuarto de la corrupción policial, estaremos en nada. En nada. Gracias. También, escúchame, se garantiza el derecho del ciudadano a grabar. Señores, con esta nueva ley, si a usted vienen a abordarlo, puede grabar todo. Y también se elimina la asignación. Otra cosmetología al ciudadano. No, si el hombre no graba ahora en Herrera, se lo pone como que era un delincuente. Hemos hablado aquí. Te voy a decir porque ahora no te dejan grabar, ahora te arrebatan el celular. Que no te vayas con el amague. Sí, pero veo esto positivo y respeto tu posición también. Escúchame, no te vayas con el amague, porque esa es la nota oficial. Oye, al ciudadano... No, esto fue un análisis del proyecto de ley. Está bien, pero del proyecto de ley. El 590-16 de reforma policial. Pero oye. Que ahora no te dejan grabar, tú le sacas un celular y es como una afrenta a un policía. Pero escúchame, que no es que te lo permite, es que la ley y la Constitución te lo permite. Ponerlo ahí es más de lo mismo. Es que la ley y la Constitución dice que usted en espacio público puede grabar lo que quiera. Entonces te lo ponen ahí como que están concediendo algo, no están concediendo nada, usted tiene ese derecho, ningún policía le puede quitar ese derecho. Entonces lo ponen ahí como que están haciendo algo, no, la Constitución y la ley lo establece eso. Y se prohíbe la asignación de militares, por último, de policías para trabajos que no sean meramente de la policía. Eso de que un general tenga 10 policías asignados, eso ya no se va a poder. Con esta nueva ley sí se cumple luego de que se apruebe y el Senado de la República lo conocerá esta tarde, si Dios quiere. Vamos a la pausa, tenemos en línea ya a nuestra compañera, reportera, analista desde Colombia, Carol Pérez. Retornamos con ella. Bueno, estamos conversando ahora con Carol Pérez. Este es un programa internacional hoy del presidente electo con el presidente saliente en Colombia. Bueno, nos tiene a todos en ascuas, nos tiene a todos muy triste, digámoslo así, en un lenguaje sencillo, porque es como si la extensión de la campaña electoral siguiera todavía y ya no hubiera un proceso natural de que uno ganó y el otro perdió, de que habrá una oposición y que habrá un gobierno, pero que todavía no es, porque todavía quedan un par de semanas. Entonces, digamos que el presidente Petro y su partido, ¿no?, su gobierno se está comportando como si estuvieran ya en la oposición, y Abelardo de la Espriella y su equipo se están comportando como si estuvieran en el gobierno cuando todavía no lo están. Entonces, como que están desubicados. Como dice, esas palabras las estoy copiando a alguien que yo aprecio mucho, tú lo sabes, Rainer, que es el presidente Ernesto Samper, que para mí es el político más sensato que hay en este país y que hay que hacerle caso, pero tú sabes cómo son las personas, ¿no? Que hace cada uno lo que da la gana y no le hace caso a los sabios. Entonces el presidente Samper ha insistido en eso, que se están comportando de esa manera, y es triste, ¿no? Porque quienes terminamos en el medio somos nosotros todos los ciudadanos normales. Por ejemplo, un caso puntual, el presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que iba a hacer el cambio de gobierno o ese evento, ¿no?, el protocolario de la toma de posesión desde un comando militar. Eso, pues, ni en los momentos más difíciles de la guerrilla de Colombia pasó eso, porque eso tiene un protocolo de toda la vida, la Plaza de Bolívar, el Capitolio, la Casa de Nariño, todo eso que simboliza la colombianidad. Entonces, de que el candidato electo se haya despachado con eso, pues nos dejó a todos atónitos. Pues ayer el presidente Petro le manda una carta formal diciéndole que él, como presidente de la República actual, todavía que es hasta el 7 de agosto, no le autoriza a hacer eso, que el evento tiene que ir donde siempre va y que le va a entregar la orden y todo lo demás. Ojalá y se tomara la foto, sería lo ideal que se tomara esa foto de que representa que por lo menos se van a respetar. Que la oposición va a estar, por supuesto que sí, porque ese es el poder, ¿no?, la lucha por el poder, pero que por lo menos se respete de que sí y de que ya hay una transición normal y que cada uno va a ocupar su puesto. Pues esa carta está rodando hoy, donde el presidente Petro ayer le manda a Abelardo de la Espriella
diciéndole que está prohibido hacer lo que él como presidente de todos los colombianos y comandante en jefe de las fuerzas militares le prohíbe hacer eso, y que el acto protocolario del cambio de gobierno va a ser como se ha hecho siempre, desde la Plaza de Bolívar, con el Capitolio, la Casa de Nariño y toda esa parafernalia, ¿no? Y todo ese protocolo. Me recuerda algo, cuando Barack Obama ganó la presidencia, que se fue a juramentar, en el protocolo de toma de juramento en la explanada del Capitolio, ajá, quien le tomó el juramento a Barack Obama faltó en un detalle, faltó algo protocolarmente que es estricto. ¿Tú sabes qué hizo Barack Obama para curarse en salud? Convocó a ese funcionario de la Suprema, no recuerdo quién es que hace el tema, y, de las altas cortes, sí. Y fue y lo invitó al despacho oval y le dijo, complétenme el protocolo. Y agarraron ahí y le completaron lo que faltó afuera, tuvieron que completarlo en el despacho oval de la Casa Blanca. Yo supongo, analizando aquella vez, que Obama se curó en salud de que no le fueran a tomar un defecto jurídico, de que él no fue juramentado, y se pudiera armar entonces un debate de que no era presidente o era presidente. Supongo yo. Ahora yo pregunto, en el caso de que esto está muy mal, si no se bajan la temperatura, ¿pudiera esto violentar el protocolo constitucionalmente hablando, que Del Espriella esté diciendo que se va a juramentar en un cuartel militar? Y el mensaje. Creo que sí, yo creo que eso juega un poco él, y hasta podría ser coherente en lo que él ha dicho, de que el gobierno que sale quiere dar un golpe de Estado. Es decir, todo como que combina, como que él mismo como Chapubele, se mata el mismo, ¿no? Como diríamos en Dominicana. Porque si él hace eso, que no está, es como cuando tú te gradúas en la universidad, todavía en las universidades dominicanas, en otras no, pero si tú no vas al acto de graduación y no mencionan tu nombre, tú no estás graduado, ¿verdad? Es decir, todavía en Dominicana eso funciona de esa manera, incluso también en Colombia. En Estados Unidos no, ya son más libres, pero es algo así, es como si él no va a la Casa de Nariño, si él no va a la Plaza de Bolívar y al Capitolio y a todo eso. Descríbenos el proceso. Una confusión Carol, ahí, que sería... Perdónanos, Carol, descríbenos el proceso. Ajá. Por ejemplo, en la mañana en Estados Unidos, el presidente visita como la casa del saliente, algo así. Hay un protocolo ahí que no sé si se sigue. Aquí el presidente se levanta temprano, se pone toda la ropa y todo el tema y va al Congreso Nacional, al primer poder, y ahí el presidente del Senado es que le toma la jura. Sí, del Senado. Sí, correcto. Del Senado. O sea, aquí ejecutamos ese protocolo así, pam. ¿Cómo es allá? Sí, más o menos es parecido al de Dominicana. Digámoslo que sí, digamos que primero va al Senado. Todo eso en la Plaza de Bolívar. Los que han venido a Bogotá saben a lo que me estoy refiriendo. La Plaza de Bolívar es donde está el epicentro del poder. En un lado está el Palacio de Justicia, en el otro lado está la Alcaldía de Bogotá, el Palacio de Líbano, del otro lado está el Congreso y al frente está la Catedral. Detrás del Congreso, en otra explanada, está la Casa de Nariño, que es el Palacio Presidencial. Pero todo es una cuadra, ¿no? Entonces, más o menos ese es el mismo proceso. Primero al Congreso, todo en la Plaza de Bolívar, después viene la parte presidencial, donde entra toda la parte protocolaria, el cuerpo diplomático y todo lo demás, y después que pasa toda esa ceremonia, el presidente con su familia va a la Casa de Nariño, da una caminadita, pero vienen bajando, ¿no? Vienen bajando, caminando toda esa explanada. Es más o menos parecido, porque aquí en Colombia la familia presidencial vive en la Casa de Nariño. No vive en una casa particular como pasa en República Dominicana, pasa con Estados Unidos, que vive en la Casa Blanca. Sí. Aquí hay un lado de la Casa de Nariño que es presidencial porque recordemos el asunto de seguridad en Colombia, que es una cosa muy seria. Entonces, digamos que es una mezcla entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en República Dominicana. Y eso ha sido así siempre. Entonces, que este señor, el presidente electo de todos nosotros, diga que no va a ir a ese proceso, sino que lo va a hacer desde un comando militar. Eso tiene varias lecturas. Una que es la que yo creo que es la más fundamental. El presidente Bernardo de la Espriella quiere hacer un gobierno militar, quiere darle todo el poder a la fuerza pública. Eso es delicado, porque es que los militares no son políticos.
guardia, perdonando, ¿no?, la palabra y la expresión, pero quiero ser bien popular como para que la gente lo entienda, que no es cierto que un poder tiene que estar en la mano de los militares, porque es que no puede ser, porque los militares están para servir a cualquier gobierno, sea quien sea, y a cualquier presidente, esa es su labor. Entonces, es como esa idea de querer vender un gobierno muy militarizado, ya habla de la megacárcel, eso en Colombia, eso no es bien visto, eso desanima a los colombianos, porque los colombianos son personas rebeldes, muy demócratas, ustedes lo saben más que nadie, que creen en la libertad, que creen en la libre expresión, y que venga un gobierno represivo, militarizado, como aparentemente ser el señor Abelardo de la Espriella, a todos nos preocupa, incluyendo los que lo siguen a él. Pero no lo van a decir, por supuesto, porque usted no va a escupir su lonchera. Claro. Pero este gobierno paramilitarizado no nos gusta a ninguno. Les escucho. Sí. El Congreso, ¿cómo está? ¿Qué poder está? Petro, ¿qué tanta influencia tiene en el Congreso? Porque de verdad que a nivel de redes subieron mucho el tono, se hicieron acusaciones, lo acusaron hasta de intento de golpe de Estado. ¿Cómo está el Poder Legislativo para saber con qué apoyo contaría el nuevo presidente? Mira, el nuevo Congreso se instala el 20 de julio, es decir, antes del nuevo presidente, que es el 7 de agosto. El pacto histórico, que es el gobierno del presidente Petro, tiene 25 curules, es la que más curules tiene. Va a tener, sin lugar a dudas, que el control del Congreso. Hay gente buena, gente congresista de mucha experiencia, gente que ha trabajado toda su vida por construir una Colombia en paz, yo lo creo también. Después, entre todos los partidos tienen sus curules, digamos que unidos los que apoyaron al presidente Abelardo de la Espriella y el pacto histórico, que es el partido mayoritario, para llamarlo así, el partido del presidente Gustavo Petro, sigue teniendo liderazgo, un par de curules más. Con todo lo que son, porque no se recordemos que están unidos el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical y el movimiento del presidente Abelardo. Todos juntos, incluido, sigue liderando el pacto histórico, pero con unos cuanticos cupos nada más, digamos así, con unos cuantacurules. También va a estar apretado pasar los procesos que hay. Y por eso es que yo insisto que el presidente Abelardo de la Espriella quiere mostrar un gobierno militar, un gobierno autoritario, porque es la manera de sobrepasar al Congreso, porque sabe que no tiene la mayoría. Esto lo estoy analizando yo. Sí. Y también lo pensamos nosotros, porque si se mantiene rebeldía va a haber problemas para pasar las cosas. Es un abordaje correcto. Evidentemente que va a haber un gobierno que va a ser de choque en principio, para arrinconar las posibilidades de Petro de articulación social, que no lo deje gobernar tranquilo, porque es un tema también que está previendo de la Espriella. Sí, es una lucha de poder totalmente, y el presidente Petro sigue siendo el líder de la mitad de los colombianos, eso no se le puede quitar a nadie. Entonces, mientras este liderazgo esté así, mientras el presidente Petro siga moviendo las emociones de la mitad de los colombianos, pues él, por ejemplo, está llamando a para el 20 de julio, una marcha calmada o una manifestación, donde él se va a despedir de los colombianos, se va a despedir de su gente el 20 de julio, y seguro ahí él va a mostrar la fuerza que tiene para amedrentar al gobierno que entra, o para demostrarle que él sigue siendo el gran líder de este país y que hay que ponerle cuidado cuando él habla. Gracias. Pienso yo, ¿no? Bueno, ahí va a comenzar el problema. 20 de julio, marcha de Petro. Exacto, 20 de julio es el cambio del Congreso. El presidente Petro, digamos que él va a hacer como un discurso y una manifestación con todos sus seguidores, y el 7 de agosto es el cambio de gobierno, que tiene que ser en la Casa de Nariño, tiene que ser en la Plaza de Bolívar, y que el presidente Abelardo de la Espriella entienda que ahí es que tiene que hacerse, y que esa foto debe hacerse. Gracias. Y ahí tenemos que estar todos. Gracias. El 7 de agosto todos tenemos que estar ahí en la Plaza de Bolívar, recibiendo el nuevo gobierno y despidiendo al que se va. Gracias. Tiene que estar al pendiente de cómo está el entorno, Carol. Son momentos que pueden surgir cosas, tienes que estar al pendiente, alerta, a los lados. Mucha atención. Sí. Porque, totalmente. Sí. Gracias, Carol. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Feliz fin de semana.
semana para todos. Nos vemos la próxima semana. A ustedes gracias por estar con nosotros y nos vemos el lunes con un gran programa, una gran entrega.